La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días. Tesla le da la más cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre es Betty Arce y tendré el placer de compartir con ustedes unos minutos tratando de transmitirles algo que espero sea de su interés y, por supuesto, también buscando que podamos divertirnos y pasar un buen momento en este proceso. Antes de comenzar, te quiero felicitar por conectarte a este webinar, por buscar aprender y crecer escuchando estos temas, por darte el tiempo para seguir cultivando tu potencial. Espero que encuentres en esta información algo que consideres que sea de valor para ti y para tu empresa. Este es nuestro segundo webinar de todos los que tendremos durante este 2016. ¿No escuchaste el primero? ¿O se te fue? Bueno, pues puedes buscarlo en nuestra página www.teslar.mx o en YouTube para que te pongas al día con los temas que estamos compartiendo. Este primer tema fue sobre la productividad. Te invitamos a estar pendiente de las próximas sesiones. Cada una tendrá un tema diferente y nos encantará saber tus opiniones sobre ellos y su contenido. Así que escríbenos para darnos tus comentarios. Al final de este webinar, te daremos un correo en el que podás contactarnos y podemos compartirnos tus impresiones. Pues bueno, ya entrando en materia, arrancamos con el título de este webinar. El home office. Pues este tema dicen muchas cosas. Algunos dicen que solo es moda. Otros lo defienden como que es un tema de trabajo que trae muchos beneficios a la empresa y a los colaboradores. Otros están totalmente en contra de él porque consideran que es como dar vacaciones o días libres a las personas. Algunos piensan que es muy complicado establecerlo y otros piensan que es tan sencillo como informar que a partir de mañana se pueden quedar en su casa. Con todo esto, pues quedan muchos puntos que comentar, muchos aspectos a cuidar y observar para que esto realmente sea un éxito. En esta mañana tenemos el placer de contar con el apoyo de Erika Martínez, que estará con nosotros para platicarnos un poquito de lo que es estos temas del webinar. Para presentarla, bueno, pues Erika Martínez trabaja en CompuSoluciones. Ella ya tiene 19 años colaborando en esta empresa. Está en el puesto de gerente de desarrollo de talento y ha estado ahí por alrededor de 8 años. Tiene maestría en administración y está cursando también la maestría en desarrollo humano en el ITESO. También forma parte del Comité de Desarrollo de Talento en Coparmex. Y ella pues nos ha regalado unos minutos de su tiempo para compartirnos un poco sobre el tema del home office, por lo cual le damos la bienvenida lanzándole una primer pregunta. Erika, buenos días. ¿Qué es el home office? Betty, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias de antemano por la invitación a participar en este foro y con la comunidad de recursos humanos. Sin duda, este es un tema pues de bastante interés hoy en día, ¿no? Cada vez queremos conocer más sobre las prácticas de implementación y el mejor aprovechamiento. Si yo te dijera en propias palabras qué es el home office, hoy como lo indica tal cual el significado, es el trabajo desde casa. Las modalidades que podemos tener pues son diferentes, ya sea desde una vez a la semana hasta varios días de la semana o incluso de manera aleatoria. Entonces, cada vez la decisión de tomar el home office como una modalidad está enfocada mucho al esquema que requiere cualquier compañía, ¿no? Muy bien, Erika. Y bueno, pues el home office, ¿qué beneficios busca o por qué está tan de moda? ¿Qué es lo que está buscando que ahora está como en tema y en boca de todos? Les comparto un poco más sobre CompuSoluciones que buscábamos en algún momento en contar con un esquema de home office. Este esquema lo que queríamos complementar es que fuera un esquema mixto, sitio y remoto, utilizando obviamente pues nuestras propias tecnologías de la información y comunicación y que además nos permitiera incrementar la productividad.
Ese era realmente el propósito y el sentido en esta búsqueda. Y al mismo tiempo, pues que contribuyera también al bienestar de manera integral de todos los colaboradores, en esta compensación, digamos, de conciliación entre el rol del papá, de la mamá, el hijo, pero también en este aspecto familiar y personal. Muy bien, y un poquito, pues, ¿qué consideras que tenemos que empezar a prepararnos para este tema del home office? ¿Qué antecedentes hay o qué hay que considerar? ¿Qué es lo que tú ves en estos puntos? En lo que respecta a la experiencia que nosotros también llevamos, sí consideramos contemplar diferentes aspectos, sobre todo conocer la situación actual. Hoy la compañía en qué espacio, en qué madurez se encontraba, preferentemente en el tema de su cultura, en esta situación en la que hoy podíamos tomar ese paso del home office, considerando condiciones internas como también condiciones externas. En estas internas, pues veíamos también el crecimiento de las estructuras. Tomábamos en cuenta también los espacios de trabajo, ¿no? La capacidad que tuviéramos internamente en cada una de las oficinas. Obviamente también existe una incertidumbre entre los colaboradores por una estabilidad física en donde el trabajo tuviera que desempeñarse solamente de manera física o presencial en las instalaciones, cuando algunas funciones de puesto no necesariamente lo requiere así, ¿no? También el que considerar que tuviéramos todas las condiciones de comunicación y colaboración para mantener también esta comunicación interna en la compañía con todos los que participan en ella, pero también con nuestros clientes. Y por último, también toda la parte que le llamamos dura, de datos duros, que tiene que ver con los gastos, los impactos, qué tanto contribuye o no esta modalidad y que también se viera reflejado no solo un tema de productividad, sino también de aprovechamiento de los recursos. En cuanto a condiciones externas, pues obviamente conocemos que hoy existen algunas contingencias. Acabamos de vivir el tema ambiental en Ciudad de México. Esa fue una condición en la que ya estábamos preparados y pudimos aplicarlo. Hay otro tipo de contingencias que podemos, pues, no controlar necesariamente desde la compañía, pero sí nos permitía tener este plan B que ayudaba a no disminuir la continuidad de la operación y obviamente el servicio al cliente. Estos son como algunos de los aspectos iniciales que tomamos en cuenta. Después vinieron factores que tenemos que considerar para cubrir una propuesta completa de home office. El tema del control, el seguimiento y cumplimiento de logros y objetivos ya establecidos tanto por el puesto de la persona como también por los objetivos establecidos por el área o la misma empresa. Y ahí sabemos que existen diferentes plataformas y sistemas que hoy ya vienen a ayudarnos a complementar también esta metodología que forma parte de la cultura. El tema de productividad, insisto mucho en ello porque les comento que pues fue prácticamente el propósito inicial de este esquema. Entonces, tener unas metas definidas, bien balanceadas, tanto en la vida laboral, familiar y personal, pues cubría de alguna manera el sentido del bienestar que queremos que logre se refleje en las mejores condiciones en el efectuar de la tarea. El tema de la cultura, que tiene que ver con la gestión del cambio, el modelo de trabajo en toda la organización y que siempre estuviera basado en la confianza, en la flexibilidad y obviamente siempre orientado a los resultados. Otro aspecto importante ha sido la parte de las políticas, la definición de cómo vamos a alinear este esquema laboral con el corporativo, obviamente, es decir, en todas sus áreas, con el enfoque, obviamente, del cumplimiento al apego legal, también laboral, porque ese ha sido otro aspecto que también viene a sumar, y todas las condiciones y prácticas que hoy la compañía tiene como su código de ética, sus procedimientos, los contratos colectivos o contratos individuales que puedan alinearse a ejecutar de este tipo de esquema. La otra parte fue la parte de los costos. Identificamos si a corto plazo era palpable este aprovechamiento óptimo del uso de la tecnología de información y también la infraestructura que teníamos instalada. Si este retorno de reducción de costos iba a haber, obviamente, en algún momento del proceso que iba a estar identificado. Y por último, también consideramos qué tecnología ya teníamos instalada y si las funciones de puesto que hoy tenemos en la organización, pues tenían acceso a estas tecnologías, ¿no? Que puede ser que la organización posee una inversión importante en herramientas tecnológicas y que no puede estar aplicada o no puede estar bien aprovechada.
Entonces también podemos traducir la productividad en esta optimización de uso de recursos en tiempo real. Sí, Erika, como que nos comentas muchísimos puntos, ¿no? O sea, como que todos son desde las perspectivas, primero en el tema de que a lo mejor también a nuestra audiencia le ocupa mucho de cómo convencer a los directores que esto es algo viable y algo que puede darle a la empresa beneficios, ¿no? Además de ver el colaborador. Creo que también en ese sentido que mencionaste tú, el tema de las contingencias que estamos viviendo en términos ambientales, que ahora pues cada día se presentan más, como que en ese aspecto se vuelve más importante el tema de también cuidar nuestro medio ambiente. Ahora que también está en boga el que las empresas tengan este sentido de responsabilidad social, pues el home office viene a cubrir también este tema de la responsabilidad social desde la perspectiva de que estamos vigilando también por el bienestar del colaborador, que hay por ahí muchísimas estadísticas de cómo las personas se estresan muchísimo en los traslados hacia sus trabajos y cómo utilizan mucho tiempo de vida en eso. Entonces, creo que también en términos de responsabilidad social, desde el punto de vista ecológico hasta el punto de vista de la persona, cómo la persona también puede ser más productiva al tener una vida mucho más equilibrada en cuanto a su parte personal y profesional, considerando que esas horas a veces de traslado, que por ahí en algún indicativo menciona que en promedio se calcula que una persona se traslada por lo menos de su casa a la oficina en 45 minutos. Entonces, si a eso le sumamos, digamos, 2 veces 45 minutos, pues la persona está gastando hora y media, 2 horas de trabajo o de bienestar con su familia en estarse trasladando. Entonces creo que hay beneficios tanto para la parte ecológica, tanto para la parte personal y también pues muchas cuestiones para la parte de empresa, ¿no? Como ahorita nos hablabas de muchos beneficios y ahorros que tienen que ver inclusive en la parte de las instalaciones, ¿no? También comentabas, oye, empiezan a crecer las organizaciones, las empresas y de repente pues tener más colaboradores implica muchos más gastos, ¿no? Espacios donde los colaboradores se tienen que sentar, espacios donde los colaboradores se tienen que estacionar, como que eso también causa todos estos beneficios de los que nos hablas, ¿no? También pues hablas de puntos muy importantes que hay que considerar como también la parte legal, ¿no? Que ahí pues muchas veces cuando hacemos home office, como hablaba al principio, a veces pensamos que es como pues que ya se queden en su casa, pero como que hay mucho más allá de que se queden en su casa que ahorita nos estabas comentando, ¿no? Sí, de ahí, fíjate, Betty, que efectivamente de ahí se desprenden grandes retos. Estos retos nosotros los hemos tomado como desafíos y que poco a poco venimos siguiendo construyendo. Efectivamente, cuando nos planteamos cuál era el propósito de tener esta modalidad, lo primero que se nos vino a la mente tenía que ver con el bienestar. Y luego dijimos, bueno, sí, pero la productividad también de la compañía. Bueno, sí, pero el control, la cultura. Entonces empezamos a hacer una lista de diferentes aspectos que eran valiosos en ese momento y que siguen siendo valiosos dentro de este marco. Sigue siendo muy atractivo. Lo que en estos desafíos o retos es cuidar muy bien lo que significa hacer la modalidad home office. Y tú hablas de un aspecto muy importante en cuanto a lo mejor los traslados o el quedarme en casa, esto ya me favorece de manera psicológica en sentirme a lo mejor de una manera más relajado, menos estresante. Sin embargo, hay que cuidar muchísimo el que no caiga en un tema de precariedad. ¿Qué significa? También aspectos de home office también puede contraer algunos otros riesgos. Si bien es cierto que en el traslado pudiéramos tener un riesgo de accidente o de llegar tarde a la oficina por alguna situación no controlada, bueno, también es cierto que en casa pudieran existir estas condiciones. Recordaremos que en una compañía, de manera legal o de manera formal, tenemos que cuidar que todas las instalaciones funcionen correctamente y se apeguen a la seguridad de las personas que albergan en ella. En una casa difícilmente la compañía, es más, es de manera nula, podemos nosotros controlar que eso exista. Entonces, si la persona llega a tener un accidente dentro de su casa, ya sea, voy a poner un ejemplo, pero se cae de las escaleras o se le derrama el café que estaba tomando, desayunando al mismo tiempo que está trabajando, bueno, eso implica también un riesgo porque la persona puede incapacitarse y no solo eso, sino como está dentro de la jornada laboral, pues implica que es un riesgo de trabajo. Entonces, en todos esos aspectos, lo que me refiero es, no le tengamos miedo a esta modalidad, pero sí contemplemos el que no termina la función de la organización en formar y en educar, qué es lo que se pretende y que en conjunto se vaya construyendo este mejor modelo para el bienestar de la persona, del colaborador, pero también para que el negocio funcione y siga
oportunidad. Oye, Erika, ahí, por ejemplo, hubo muchas compañías, grandes compañías, Hewlett Packard, Oracle, IBM, que lanzaron estos programas de home office y entonces hicieron ahorros impresionantes en temas de oficinas y gastos de luz, agua, cafetería y todo, y mandaron a todos sus colaboradores a la casa. Pero tiempo después empezaron a regresar a los colaboradores a las oficinas. Yo creo que ahí encontraron una problemática también que tiene que ver con la pérdida del sentido de pertenencia del colaborador hacia la organización. Esa parte en donde el colaborador, al irse a su casa, deja de convivir con equipos de trabajo un poquito más físicamente y a nivel persona, se vuelve un poquito la relación más fría con los compañeros y bueno, empezaron a ver que la rotación en algunos incrementó en donde cambiaban de Oracle a IBM, de IBM a HP, y iban brincando, y observaban que era por parte de esa pérdida de sentido de pertenencia. ¿Qué hacen en CompuSoluciones para que no ocurra esta pérdida del sentido de pertenencia y que en vez de llevarte a que el colaborador sea más feliz, pierdas al colaborador? ¿Han hecho algo ustedes en ese ámbito como para que las personas no pierdan eso? Sí, justamente esto fue todo un boom y efectivamente si recordamos en la época más o menos de los 90, que fue cuando en Estados Unidos comenzó esta modalidad, y si estas grandes compañías que acabas de mencionar, pues fueron las que dijeron puerta abierta, ¿no? Y vamos probando y que hoy ya está regresando. Para nosotros eso fue también un aspecto de estudio, de identificar cuáles eran las principales causas. Y ahí es donde refiero e insisto en que no podemos relajarnos como compañía en decir ya queda del lado de la persona el seguir formándose y el seguir integrándose y entendiendo la cultura. Tenemos que generar algo en conjunto. Entonces, ¿qué fue lo que seguimos haciendo en CompuSoluciones? Nosotros creemos que es mejor para la cultura el fomentar siempre la colaboración e innovación en el modelo de negocio. En ese sentido, nosotros buscamos un balance que nos dé un resultado basado, insisto, en productividad, que la gente lo valora enormemente, que lo elige y además lo retribuye. También hemos construido en esta cultura que está sustentada totalmente por el tema de valores y nos rige también el código de ética. Entonces, basados en la confianza y en el trabajo de equipo, estamos focalizando todos los esfuerzos a los objetivos. De esta manera es como traducimos el cómo alinear la expectativa de la persona que quiere hacer un home office y realmente cuenta con todas las condiciones para poder hacerlo. El abrir un home office para alguien que acaba de integrarse a la organización, para nosotros en CompuSoluciones no ha sido todavía una opción del 100%. Estamos también en algunas pruebas, pero lo que nos ha dicho la experiencia y la historia es que primero tiene que conocer a la organización, integrarse de una manera natural, en donde su adaptación sea esta comunión a los valores, esta comunión a conocer cuál es el rumbo y los objetivos. Después de cierto tiempo, obviamente, hay mecanismos que nos ayudan a identificar cuando ya estamos listos para pasar esa modalidad. Y estos mecanismos pueden ser desde una evaluación de desempeño, los indicadores mensuales que pueda tener esta persona para saber si ya conoce el funcionamiento de sus actividades y está habilitado para ello. Y también propiciamos muchísimo el tema de comunicación. La comunicación uno a uno con su facilitador, con los mandos intermedios y también los líderes, ¿no?, de cada una de las áreas, donde no nos sentimos alejados de las necesidades de las personas. Aún estando en casa, trabajando en casa, también existen necesidades que tenemos que atender y que en esta responsabilidad social podemos contribuir. Toda esta, digamos, metodología nos ha ayudado bastante para crear esas bases y fortalecer el que la modalidad se lleve a cabo. Obviamente, cuando ya se establece, no significa que queda perpetua. Significa que hay ciertos compromisos que hay que cumplir a cierto tiempo y en las mismas evaluaciones se va dando uno cuenta si realmente el esquema aplicó de manera favorable. Hemos llegado a tener también casos donde la persona solicita llevar a cabo este esquema, se habilita porque cuenta con todos los requisitos y tiempo después nos dice, oye, no, yo quiero regresar, porque no quiero perder esto que comentabas, Betty, no quiero perder esta colaboración, esta actividad en la que día a día comparto con mis compañeros y entonces si hoy se genera una idea, se sigue construyendo con los demás y cuando se sienten lejanos a ello, pues simplemente queda un hueco, queda un vacío. Y lo que queremos es aprovechar el talento y lo que queremos es también
darle oportunidad a las personas que puedan pues hacer partícipes de la construcción del negocio día a día. Y qué mejor con estas variables, ¿no? Donde también está puesto en que pueda ser una modalidad, decíamos, mixta. Entonces, cada caso sí vale la pena revisarlo puntualmente. La función del puesto, las condiciones en las que se encuentra laborando la persona y obviamente las condiciones que pone la compañía para ello. Ok, qué interesante lo que comentas, Erika, porque ahí planteas también una situación en donde el home office no es por decreto, no es para todos, como que hay ciertas condicionantes a cubrir para poder aspirar a este modelo de trabajo, e inclusive el modelo de trabajo no es permanente, es decir, se está revisando, como bien comentas tú, en base a cumplimientos de resultados. Y bueno, también por ahí yo ahí escuché un colaborador que se iba de home office y como bien comentas tú, él prefirió estar en la oficina. Dice, oye, es que en la oficina tengo café recién hecho, tengo aire acondicionado, tengo un lugar de trabajo adecuado, ¿no? Y en mi casa, pues me está ladrando el perro a un lado, nadie me prepara café recién hecho, como que hay otras condicionantes, ¿no? Entonces, también para muchos el estar en la oficina implica un lugar que les promueve su crecimiento profesional porque los invita, ¿no? Entonces, como que también el home office, la empresa puede definir que no es para todos por esta parte que mencionabas tú. Quizás todavía no ha adaptado el arraigo a la cultura y el sentido de pertenencia a la organización, o también a la inversa, el mismo colaborador decide que ese modelo no es para él. Entonces, creo que algunos de los errores que cometemos las empresas es pensar que es por decreto, que es para todos, y eso creo que es lo que quizás también ha sido un éxito en que Copusoluciones, el home office haya podido fluir, ¿no? En este tema también de esquemas mixtos, en donde a lo mejor no estar todo el tiempo siempre en tu casa será el mejor esquema, si no entiendo, tienes esquemas en donde quizás no es todos los días de home office, sino algunos días de home office, otros días de no home office. En Compusoluciones manejan distintos esquemas de tiempos parciales. ¿Nos podrías platicar un poquito al respecto? Sí, justamente, Betty, a la hora de hacer este análisis de toda la población que teníamos, veíamos que las condiciones no eran las mismas para todos. Y ahí tuvimos que abrir esta flexibilidad también en estos diferentes esquemas. Son home office de todos los días de la semana, es decir, las tardes, ¿no? Puedes tomarlas como home office, o puede ser solamente algunos días, son aleatorios, o el 100% home office. ¿Cuándo lo hacemos 100% home office? Cuando las instalaciones físicamente no están muy cercanas a la ubicación de la persona, y tiempos de traslado, bueno, eso demerita muchísimo temas de productividad y temas de bienestar, pero que también las condiciones se da en que la persona ya conoce perfectamente la función de su puesto y no necesita una supervisión cercana, pudiera ser. Entonces, vaya, ha sido caso de éxito en todas estas modalidades cuando lo sabemos aplicar realmente en el perfil requerido. También hay jornadas reducidas, eso se pudiera manifestar cuando podemos combinarlo incluso con home office. Entonces, quisiera retomar nada más en estos retos porque sí me hiciste recordar y reflexionar cuáles siguen siendo los que suman a la cultura. Tenemos la transformación de esta forma de trabajo con esquemas mixtos, insisto, eliminando la precariedad para que no se malinterprete, la estructura de las políticas que ya platicamos, el sumar colaboradores incluso con discapacidad, que vimos una gran oportunidad que pudiera desarrollarse un campo profesional desde su casa para personas que difícilmente tenían la condición de poder moverse o trasladarse de un lugar a otro. El tema de complementar nuestros roles, como ya decíamos, como mamá, papá, hijo, labor social, ¿no? Que de repente también hoy los millennials nos han enseñado que no basta solamente con una responsabilidad profesional, sino también una labor social. Entonces esa parte podemos conciliarlo y no y reconciliarnos, vaya, ¿no? Con todo esto. El esquema de home office se ha visto como un estímulo y no como un derecho contractual, porque eso también cuando lo quitamos o lo eliminamos porque decimos, oye, no funciona, pareciera que ya es una regla y entonces en esas condiciones fui contratado y así debería de ser. Hoy no, la Ley Federal del Trabajo también nos establece poder identificar en los contratos cuáles son esas modalidades que se permiten de acuerdo a la función de puesto, y en ese esquema nosotros siempre lo hemos ofrecido, promovido como un estímulo más.
Oye, Erika, y en este tema me gustaría nada más interrumpirte un segundo, porque creo que pues para nuestros amigos que nos están siguiendo en todos estos webinars les debe resultar interesante. Entonces, sí debe de decir algo el contrato del colaborador cuando tú vas a entrar a este esquema de home office. O sea, ¿qué hicieron en CompuSoluciones? O sea, en CompuSoluciones, sé que tú no eres abogado, pues no tienes ese expertise, pero bueno, en tu experiencia en lo que hicieron en CompuSoluciones, ¿sí hubo una modificación al contrato de trabajo del colaborador o habrá que especificar algo si el colaborador va a tomar en algo la modalidad de home office o realmente pues nada más lo mandas a su casa? ¿Qué hicieron en CompuSoluciones? Sí, obviamente estamos siendo asesorados también por estos expertos, ¿no? En la materia, en donde tenemos que tener muy claro estos perfiles de puestos y que vayan acordes a la ejecución de la función o la operación misma. Si veíamos que es un esquema en el cual no va a haber movimientos o cambios muy drásticos, sí se puede establecer desde un inicio en el contrato. También puedes dejar partida. Recuerda que el contrato laboral es una fotografía de las condiciones en cómo estás llegando a un acuerdo con otra persona, pero no significa que se prevalezca en las mismas condiciones a través del tiempo. Eso se puede ir modificando y para eso, imagínate que cada año en tu política tienes a lo mejor las promociones o incrementos salariales. Bueno, no vas a estar ejecutando un contrato cada vez que tengas esto. Entonces, en función de la materia, tiene que ver con la operación misma del negocio y la función que va a ejecutar la persona. Entonces, si en tus mismas políticas ya se establecen estos cambios, estas modalidades, ya no es necesario que lo pongas en el contrato, pero sí hacer mención que está regulado de acuerdo a esas condiciones. Bueno, ahí hablas de un punto bien importante, políticas. Yo creo que en ese tema entramos como que a todo un universo, ¿no? De información acerca de qué es lo que hay que regular en esta parte del home office, o sea, cuáles son las políticas que en CompuSoluciones pusieron, o cuáles son los aspectos que tendríamos que cuidar para que estén regulados, ¿no? Y que después no entremos en problemas con esta modalidad. Ustedes, en ese ámbito, ¿qué hicieron en temas de políticas, Erika? Las políticas las seguimos construyendo, obviamente, también a la evolución que hemos tenido y los casos de éxito que hoy venimos identificando y decimos, bueno, esto a lo mejor ya no hace falta regularlo tanto, ¿no? Ya por sí mismo se lleva a cabo. Pero aspectos importantes para nosotros en las políticas tiene que ver con el tema del servicio al cliente, por ejemplo, esa es una de ellas. Y entonces se identifica o se alinea de acuerdo a la operación en la modalidad. El motivar el trabajo del equipo a la integración. Es decir, hoy aunque tengas la facilidad de trabajar de home office, hay algunos eventos o algunas condiciones en las que se requiere la presencia física. ¿Cuáles podrían ser? Pues probablemente una capacitación en la que tenga que ser un taller presencial y ahí sí requerimos que esté presente la persona. La parte de algunas juntas generales o en donde vaya a haber una junta con algún cliente y es importante la presencia de la persona. Hay digamos, cada compañía establece las condiciones en las que requiere que pudiera estar y forma parte también de la política. El interactuar con una comunicación efectiva y colaborativa. No basta con solo decir cuento con internet en casa. Hay que ver si también la capacidad de la tecnológica, digamos, o condiciones técnicas permite que eso sea suficiente, que no haya cortes en la comunicación, que si va a llevar alguna operación en algún RP, bueno, pues esto no se vaya a ver pausado, ¿no? Porque por sí mismo se requiere cada vez más la respuesta inmediata. El blindar la seguridad en la información, eso es muy importante, con el uso de herramientas tecnológicas, pero también que la persona misma tenga la conciencia de la importancia o el impacto de cuidar la información de la compañía. Y esa la tiene en su casa. Entonces ahí hablamos, e insisto, en el tema otra vez, vuelve a alinearse el tema de valores, el código de ética que está sumado a la política. Y establecer el sentido del trabajo como una actividad que le dé propósito a su vida y que, por ejemplo, en CompuSoluciones identifiquen esta gran posibilidad como en cualquiera de las organizaciones que desee implementar, que no se ha visto ni como un beneficio que ya me gané, ¿no? Más bien es una opción más y que puede estar perfectamente transparente esta política para que quien quiera sentirse interesado por tomarlo sepa realmente cuáles son las bases que debe de cumplir. En todo esto, la verdad es que nosotros hemos venido aprendiendo con las pruebas piloto, y así lo manifestamos desde un inicio, donde identificamos cuáles son
los objetivos a cumplir, las condiciones que hay que llevar a cabo. Y bueno, si la persona está de acuerdo, lo asume y muchas veces hasta lo complementa y llega a resultar muchísimo mejor el impacto, ¿no? Entonces, en todas estas pruebas es donde hemos encontrado opciones y también obviamente hemos quitado algunas otras donde vemos que ha afectado. Oye, qué interesante esa parte de la prueba piloto. Digo, alguna vez aquí dentro de Teselar intentamos implementar el home office y lo que nos decían es, todo 100% home office, ¿no? Pero luego lo que llega a ocurrir con el tema de colaboradores y la cultura es que cuando abres demasiado la puerta, luego cuando la quieres cerrar tantito, pues le agarras los dedos a los colaboradores, ¿no? Entonces, esta parte de la prueba piloto me parece sumamente interesante porque puedes tener como un equipo de control y como bien comentas tú, ir monitoreando qué cosas quizás no habías considerado en tus esquemas de home office antes de hacerlo como para la mayoría de la población, ¿no? Aquí en Tesla recuerdo que cuando se quería hacer la parte del home office y querían poner todos los días de home office, dijimos, no, pues hay que empezar con 2 días que sean los 2 días nada más que empiecen a hacer home office y que los otros 3 estén en la oficina. Entonces, si hubiéramos puesto los 5 y luego quitamos días, como que las personas iban a sentir muy molestas. Entonces, creo que tanto como el ir implementando una política poco a poco, como hacerlo a través de una prueba piloto, me parece muy valioso para nuestros amigos que nos están escuchando, para poder ir haciendo con precaución y con aprendizaje paulatino de tu organización y sus comportamientos que se van generando con estas modalidades para ir haciendo esos ajustes finos, ¿no? Hablabas por ahí también del tema de la importancia de la productividad. Entonces, en estos temas como la importancia de la productividad, pues al final un colaborador debe ser productivo en su casa o en la oficina, ¿no? ¿Cómo monitorean ustedes que realmente esa persona está siendo productiva estando en el home office? ¿Y qué parámetros tienes para decir, oye, no estás siendo productivo, regrésate? ¿O cómo manejan esa parte de estar monitoreando el que el colaborador cumpla? En esa parte, la verdad es que nos hemos venido apoyando muchísimo de ciertas metodologías que han sido creadas, también desarrolladas internamente, pero sobre todo también hoy existe en el mercado plataformas que ya están al acceso, ¿no? Y que eso nos puede ayudar muchísimo en que cada persona conozca cuál ha sido su desarrollo dentro de la compañía. Y hablo de un desarrollo integral, es decir, en temas de productividad, en temas de valores, en temas de formación, que incluso eso también puede apalancar muchísimo la toma de decisiones para promociones o para ciertas asignación de responsabilidades. Entonces, las prácticas de transparencia, las prácticas de comunicación que hoy existe dentro de la metodología de la cultura, ha favorecido bastante en estos aspectos. En particular, en la parte de productividad es establecer metas específicas a nivel organización, que éstas se bajan a cada una de las áreas de negocio, de las áreas staff o corporativo, y cada una desprende también sus propios planes. Y que estos ya bajan como una cascada, imagínate que es de estos objetivos corporativos a una cascada de objetivos personales. Y esos objetivos personales van en función de los puestos que hoy se están desempeñando en cada uno de los colaboradores, pero también en no dejarlo solamente o que sea algo estricto en donde no tenga margen de crecimiento. Por lo contrario, es además de, puedes apoyarte de un plan de desarrollo en estas mismas plataformas o metodologías que te ayuden a ir construyendo digamos, el crecimiento de las personas. Y en este sentido, quien tiene la responsabilidad no es recursos humanos, no es el jefe, no es el facilitador o supervisor, es la persona misma. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me veo haciendo? Es más, el tema de innovación se da implícito en los procesos también. Es decir, esta actividad que hoy hago con esta modalidad física presencial, pues la puedo desempeñar a lo mejor desde casa y aprovechando estas plataformas o metodologías en donde hoy se ve de manera transparente mi avance. Y eso también genera una cultura en la que pues no hay favoritismos, porque en el tema de transparencia todo el mundo se está dando cuenta qué está haciendo qué persona, en qué está aprendiendo, qué está desempeñando, qué responsabilidad está tomando. Bueno, incluso en el tema de reconocimientos. Eso nos ha dado mucho valor porque nos estamos enfocando a los aspectos positivos. No importa qué modalidad tengas en la compañía, no importa qué puesto tengas, pero si estás haciendo un buen trabajo, te estás desempeñando correctamente y además estás viviendo los valores que la compañía promueve, eso está a la vista.
y eso nos permite que puedan tener también acceso a reconocimiento, no solamente por el jefe o el facilitador, sino por cualquier compañero dentro de la organización. Y es un círculo virtuoso en todos los sentidos. Entonces, quienes construimos realmente la cultura somos nosotros mismos. Y es muy fácil el que alguien llegue, alguien nuevo, conozca esto y se adapte. A lo mejor quien no está pues integrado, decíamos, oye, pues estuvo desde un inicio en cómo nunca se integró, nunca entendió cuál era este aspecto en el que queremos llegar y lograr, pues difícilmente puede continuar y por sí mismo termina saliendo de la compañía. Entonces, sí sería una práctica adicional que yo también recomiendo muchísimo, así como, y ahorita comentabas, oye, políticas, oye, el tema de esquemas, pero yo también quisiera sugerir que hubiera una campaña de comunicación interna. Si se va a llevar a cabo, se va a implementar, es sí con esta sensibilización a toda la organización para que cada persona que aspire a ello sienta cuál es el camino, conozca bien cuál es el camino. Entonces, sugerencias, planificación, administración del tiempo, importantísimo para el tema de home office. ¿Qué es y qué no es home office? Los modelos de estación de trabajo fuera de la oficina. También hay que sugerir no estar siempre en la cama con una computadora a un lado y el café. No, no, no. También tener su espacio. El despertar la inteligencia colectiva y de colaboración, aún estando a larga distancia, por así llamarlo. El construir una base de conocimiento donde no se pierda. Si una persona sale de la compañía, pues esa generación de conocimientos que se creó, pues se pueda capitalizar también con los que siguen estando en ella. El adaptar hábitos saludables que también ayuden a combatir sedentarismo, la adicción de aplicaciones de uso intensivo, que de repente pues nos metemos de lleno ahorita con aplicaciones móviles. A lo mejor también como parte de la responsabilidad que asume la compañía es el consumo de alimentos y bebidas que no afectan a la salud, es decir, no nos sintamos lejanos de ello todavía. Las posturas erróneas o de afectación que pueden llegar a tener por motivos de algunos otros aspectos de salud y el aislamiento social. Entonces, el home office no, insisto, no es una modalidad obligatoria para tomar, sí es un aspecto opcional. Digo, ahí me resulta sumamente interesante esto que comentas de también ayudar al colaborador a formarse en el tema de cómo debe preparar su ámbito laboral dentro de su hogar, ¿no? Porque al final va a haber muchos distractores y como bien comentas tú, o sea, home office no es estar en pijama acostado tomándose un café en la cama mientras tienes la laptop en las piernas, sino tienes que buscar un espacio en donde puedas estar un poquito aislado, en donde sea como tu lugar de trabajo que puedas después como desconectarte, tanto psicológicamente, físicamente, o sea, mentalmente de ese lugar para que puedas continuar en tu hogar, en tu vida personal, ¿no? Bien comentas tú de estas adicciones en que tenemos algunos colaboradores que se van de home office y son las 12 de la noche y siguen de home office trabajando, no logran cortar, ¿no? Y en esa parte también, hablando del bienestar del colaborador y de la salud del colaborador, pues también hay que enseñarles cómo debe de ser. Como muchos directores quizás se preocupen de este esquema de estar acostado viendo las noticias mientras está tomando un café y dice que le pica la máquina, hasta el extremo en donde otros están hasta altas horas de la noche, trabaje y trabaje y trabaje, y entonces de repente se vuelven una especie de robot o esclavos, ¿no? Ahora, en este experimento, en prueba piloto que hicieron, Erika, pues ya hablando aquí ya en confianza, también platícanos qué no salió bien. O sea, hubo algo que dijeron, híjoles, nos equivocamos en esto, no previmos esto, o los colaboradores percibieron algo en lo que dicen, no, mejor no. ¿Qué experiencias tuvieron, déjame decirlo así, a lo mejor de aprendizaje en este experimento que hicieron de la prueba piloto, Erika? Platícanos. Sí, mira, Betty, seguimos aprendiendo. La verdad es que se sigue construyendo y las necesidades y condiciones están cambiando día a día. Entonces, sí hemos tenido también ahí tropiezos en donde nos hemos tenido que ajustar, pero obviamente algo que nos ha ayudado muchísimo es la comunicación. Es siempre decirle y compartir con nuestros colaboradores el propósito de cuando abrimos una posibilidad, una nueva opción, cuáles son esos lineamientos y por qué esos lineamientos existen. Porque también no solamente deben de favorecer a la compañía en su negocio, tienen que favorecer a la persona misma. Entonces, en ese sentido nos ha ayudado mucho el ser muy transparentes y comunicarlo correctamente. En algunos lineamientos que llevamos a cabo en las pruebas pilotos fue primero que el colaborador pudiera solicitarlo de manifiesto, es decir, no puedo yo asignarle a alguien esta modalidad, primero si ni siquiera hay una condición ya requisitada, o bien que la persona
sienta que pueda seguir desempeñándose de mejor manera en las propias instalaciones. Entonces ahí tiene que haber un común acuerdo. Después, obviamente, todas las herramientas de trabajo, hablando en específico de hardware, en donde hay asignación de equipo, que está responsabilidad de la persona. Entonces, el hecho de que estés fuera de las instalaciones, yo como compañía no tengo control sobre ello. Entonces, sí, el que quede de manifiesto que el buen uso, el aprovechamiento y el cuidado de esos activos, pues está bajo su responsabilidad. Ahí es donde también hemos tenido que hacer algunos ajustes. En todo esto que te estoy platicando es donde lo estamos integrando, vaya, y en algunos aspectos ya el control lo llevamos totalmente. La parte de las estaciones de trabajo móvil que comentábamos, y algo muy importante, el hecho de que yo tenga un colaborador trabajando en home office no significa que dejo de ser facilitador. ¿Sí? El facilitador, o como en otras compañías lo conocen como supervisor o el jefe, es que sigues estando y llevando el acompañamiento, cuidando mucho las necesidades, qué es lo que está sucediendo, si la persona efectivamente está llegando a sus objetivos, pero cómo está llegando a ellos. Y ahorita comentabas algo muy importante, existe una gran tentación. Ahorita toda la parte de aplicaciones móviles, la tecnología, pues nos lleva también a que a veces el tiempo se nos va y son deshoras de la noche y la gente está conectada. Entonces, no sentirnos aislados a eso, ni mucho menos, al contrario, creo que la labor del facilitador es todavía más retadora, pero también ahí es donde puede crecer el liderazgo en cuanto al acompañamiento auténtico que pueda tener por el interés de seguir formando y ayudando a su colaborador, ¿no? Entonces, en todos estos sentidos es donde hemos venido modificando ciertas políticas, y hemos regresado 2 pasitos y a lo mejor cambiando en otras, porque la misma prueba misma te va diciendo si va en el sentido de que la compañía busca, ¿no? Y también que la persona, pues de manera factible lo pueda tomar. Muchas gracias, Erika. Pues ya estamos casi en la recta final de nuestro webinar. ¿Tú dirías que en CompuSoluciones fue un caso de éxito implementar el home office? Yo diría que hay casos de éxito de home office, claro que sí los hay, como otros casos de éxito con otras prácticas que también han surgido a través del home office. Y no me quiero cerrar únicamente en un esquema, quiero abrir más bien a posibilidades de desarrollo. El sentido mismo de la organización no es solamente el generar esas utilidades, sino es generar valor para todos los que interactúan en ella. Entonces, con estas modalidades que ayuden a generar valor para la persona, a generar valor para nuestros clientes, porque para ellos es transparente en dónde lo están atendiendo, mientras no se sientan desatendidos, ¿no? El generar valor, obviamente, en los resultados mismos de la compañía, porque pues eso viene implícito en los bonos, en los ingresos especiales, en las mismas utilidades, ¿no?, que genera. Entonces, cuando pensamos en aplicar o implementar alguna nueva práctica, siempre hay que contemplar todos los stakeholders. Eso es muy importante, porque luego cobijamos algo muy bien y sale perfecto, pero estamos descobijando otra parte. Entonces, yo diría que sí ha sido un caso de éxito, que hoy seguimos, insisto, construyendo, y que no estamos abriendo al 100% porque justamente nos encontramos en estos pasos donde sea seguro y que nos lleve, digamos, este camino para favorecer a todos nuestros grupos de interés. Pues muchísimas gracias, Erika. Conceptos muy interesantes, o sea, desde esta parte de cómo ir conceptualizando el home office, que hay que tener políticas, cuidar toda esta parte de lo que es la productividad, de educar al colaborador de cómo se debe hacer el home office en su casa, todos estos beneficios que inclusive nos llevan mucho más allá en temas de responsabilidad social, con el cuidado de la ecología, con el cuidado de la salud mental también del colaborador, con el tema de poder acceder a contratar personas quizás con alguna discapacidad, inclusive discapacidad móvil, que pudieran hacer el trabajo desde casa. Y bueno, muy importante, algo que nos mencionaba Erika, hacer pruebas piloto, ir haciendo este crecimiento paulatino para irlo estructurando conforme a las necesidades de nuestra empresa, en ir y venir corrigiendo y adecuando, el considerar que no es para todos. Creo que conceptos súper importantísimos, Erika. Pues agradecerte muchísimo tu tiempo, tu conocimiento que compartes con nosotros, la experiencia de CompuSoluciones, que creo que es valiosa, que ha ido funcionando y que siguen trabajando en estos esquemas para
mejorar la cultura, mejorar también al colaborador y mejorar también la organización y la contribución que se hace a la sociedad. Muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo, Erika. Muchas gracias a ti, Betty, a Tesselar, y felicidades también por contribuir en estos foros. Muy bien, pues gracias a todos ustedes, amigos, que están con nosotros. Este tema pues aún está en pañales, cada quien va generando formas y estructuras para hacer que funcione en cada estilo y tipo de empresa. Quizás se quedaron con algunas dudas, cosas que quisieran comentar, ya sea con Erika y conmigo. Nos encantaría que se pusieran en comunicación con nosotros. Sí, también pues si han implementado ya ciertas cosas en su compañía, qué retos y dificultades se han encontrado que puedan compartir con nosotros y con la comunidad que hoy está siguiendo estos webinars, y pues para que construyamos juntos. Pues gracias por estar aquí, por dedicarnos unos minutos. Esperemos corresponderte en estos minutos de tu vida que nos regalas con contenidos que sean de tu interés y que te ayuden a construir mejor tu empresa. Les estoy dejando por ahí una lámina con mi correo, bearce@tesselar.mx. Me encantaría escucharlos, me encantaría que me dieran sus opiniones, y pues los espero en el siguiente webinar. Por ahí estarán recibiendo información y esperemos que también sigan siendo temas de su interés, así que escríbanme y aquí estamos para seguir aprendiendo juntos. Que tengan muy buen día.